Este contexto de la situación de las personas que duermen, ¿no?, en la calle en Ciudad de Buenos Aires, hubo en particular todo un tema, una polémica muy grande alrededor de cómo trató mediáticamente también el tema algunos funcionarios de su gobierno con fotografías, ¿no?, de la gente en la calle y después cómo se los obligaba a que se vayan, e incluso declaraciones de algunos funcionarios que habían dicho, bueno, si quieren dormir en la calle se van a tener que ir a otra ciudad porque aquí no se va a poder hacer. Allí daba, ¿no?, las pertinentes explicaciones sobre cómo están tratando este tema y también las posibilidades que les dan, ¿no?, a quienes lamentablemente y en este contexto tan difícil están pasando por esta situación. Nos vamos a meter ahora en otro tema y en este caso tiene que ver con el informe que Nicolás Pose presentó ayer en comisión en Senado, uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Javier Milei, pero también del que hemos escuchado menos veces, ¿no?, discursos o presentaciones, así que es interesante pensar en lo que allí planteó y vamos a hablar con Gustavo González, él es politólogo, especialista en procesos electorales, que nos trae el tema. Gustavo, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos, ¿cómo lo viste? Bueno, Rocío, esto es una modalidad que deberíamos estar acostumbrados porque, bueno, la Constitución a partir del año 94 obliga a los jefes de gabinete de ministros en su artículo 100, inciso 10 y 11, que mensualmente tiene que dar un informe en el Congreso sobre lo hecho y sobre lo que va a suceder en el gobierno nacional, ¿no? En este caso, para aquel que no está acostumbrado a estos procesos y está mirando, se hace una serie de preguntas. En este caso, los senadores hicieron 1.286 preguntas, que obviamente juntó el jefe de gabinete de ministros en 8 horas que duró la sesión de informe. Y bueno, los puntos más salientes, los puntos más importantes, obviamente que esto se da en un contexto de aprobación o no de la ley de bases y puntos de partida. Por lo tanto, también ahí fue como un gesto a los senadores, especialmente a los senadores del sur, que los patagónicos que están reclamando el tema del impuesto a las ganancias, los del norte que están reclamando el tema del RIGI, que eso está a punto de no salir en el Senado y puede ser uno de los bemoles que tenga con respecto a diputados, y el tema de los planes sociales y la utilización de los movimientos, con un dato que estábamos trabajando hace mucho tiempo, de los planes potenciar trabajo, que solo el 1,3% consiguió trabajo formal con el potencial trabajo. Y por parte del bloque radical, especialmente por Maxi Abad y el catamarqueño Famá, poner los bemoles sobre la educación, ¿no? Que ir hacia el Pacto de Mayo, donde uno de los temas de agenda que le interesa al radicalismo es el tema de la educación. Entonces nosotros tenemos por el lado del norte el impuesto al tabaco y el RIGI, por el lado de los patagónicos reclamando el tema de impuesto a las ganancias, el bloque opositor del Frente de Todos, por supuesto, haciendo cuestionamientos muy fuertes, y el radicalismo tratando de incorporar en la agenda el tema de la educación. Claro. ¿Cómo ves, Gustavo? ¿Qué va a pasar ahora en el tablero político con este repaso que hacías vos sobre los distintos intereses? El sector que se está metiendo fuerte a apuntar, ¿no?, a los gobernadores y a sus senadores nuevamente es el sindical, ¿no? Bueno, porque hay todo un apartado sobre reforma laboral que tuvo un freno en el primer DNU. Recordar, Rocío, también que del proyecto originario de 664 ha quedado un hachazo. Ahí sí pasó, digamos, la motosierra, y se han sacado más de 150 artículos, ¿no? Y entonces ahora el juego de negociación, como bien vos decís, es por un lado con el área sindical, por otro lado con los gobernadores y por otro lado con los senadores, ¿no?, donde cada uno tiene intereses y donde el gobierno nacional se siente más debilitado, porque ahí tiene un cuerpo de siete senadores, 8, y el Frente de Todos tiene 33 senadores. Con 37% se consigue el quórum necesario para que
la ley no pase. ¿Ves que pase Entonces, eso? Porque probable. dicen que Javier Milei está dispuesto hasta a capitalizar que no le dé una ley al Congreso, ¿no? E incluso con lo que marcan las distintas consultoras a través de sus encuestas, que es que la imagen del presidente Milei se mantiene positiva, digo, algunas marcan un 49%, otras un 50%, otras un poquito más arriba. Lo decía recientemente también, ¿no? En estas apariciones públicas que están haciendo los distintos funcionarios, lo decía el ministro de Economía, Caputo. Nosotros tenemos que agradecerles a la gente porque está aguantando. Y evidentemente, digo, ese factor de credibilidad, de confianza, todavía lo tiene. Entonces, dicen que creen el gobierno que podría hasta capitalizar un fracaso, ¿no? Por poder apuntar nuevamente contra el Congreso, ¿no? Con todos estos adjetivos calificativos que les ha regalado, ¿no? También. La verdad es que no coincido con eso, sí es lo que se escucha por parte del gobierno, no coincido con la conclusión, porque eso es una foto, nosotros tenemos que ver la película, el humor social es voluble, cambia, se modifica y necesita imperiosamente, Rocío, el gobierno tener un logro político. Hasta ahora los pocos logros que ha tenido el gobierno nacional son logros de macroeconomía, pero ningún. O sea, pensá que cualquier presidente en 5 meses de gobierno tiene 40 leyes aprobadas. ¿Le Para importa a mí, la gente, Gustavo? Me parece muy interesante esto que decís. ¿Le importa más que el gobierno tenga capacidad de diálogo con el Congreso, que tenga acuerdo con el Congreso, o el número de inflación? no, sin ninguna duda el bolsillo modifica el humor social. Ahora, si no tiene un solo logro político, en un presidente que ya está debilitado institucionalmente, es un problema político serio. O sea, yo creo que la consigna del gobierno, que es una consigna bastante vieja, es hoy a esta distancia mejor una mala ley que una no ley. O sea, Claro. hoy es mejor una mala ley que una no ley. Entonces, por eso el gobierno está haciendo sesiones y está concediendo cosas a los senadores y a los gobernadores porque necesita llegar, ya ahora están hablando de que el Pacto de Mayo se va a modificar en su fecha. Querían llegar al 17 o 18 con la ley aprobada. Esto ya no es posible. No sucederá, Bueno, claro. es necesario, el gobierno va a echar la ley a como dé lugar para tener un logro y decir, bueno, nosotros somos personas de consenso después de lo que el presidente de la Nación permanentemente ha dicho de los gobernadores, de los senadores, que fue algo muy fuerte. Y ahí está la muñeca del ministro del Interior, ¿no? Absolutamente, Gustavo. Bueno, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también el análisis de este tema. Vamos a ir viendo, por supuesto, qué termina pasando, ¿no? Conforme avancen los días con esta ley, ¿no? Con este intento de sanción para el 25 está muy difícil. Está difícil. Pero la política, Rocío, es el arte de lo posible. Así que esperemos que para el bien de todos haya mayores consensos en nuestra política argentina, que lo necesitamos. Gracias, Gustavo.